Ciao ragazzi, bienvenidos a Grito de Gol, nuevo video en el canal. Mi nombre es Marcelo Siroco para aquellos que no me conocen, para aquellos que sí, bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, no me quiero olvidar un gran saludo para un seguidor, apellido Ariel Díaz. Ariel Díaz, para vos un gran saludo, fiel seguidor del canal, y me ha pedido que le deje un saludo, así que ahí va el saludo. Arrancamos con miniatura, apertura y clausura. ¡Wow! Haremos un pequeño viaje en el tiempo. Para mí, viajaremos a lo mejorcito que tuvo el fútbol argentino, lo más cercano en el tiempo, los famosos torneos apertura y clausura. Hoy hablamos de lo que fueron estos torneos. Varios años duraron, para muchos de lo mejor que tuvimos en los últimos años de fútbol, aquí a nivel nacional en Argentina, y repasaremos los números, los récords, las estadísticas y por supuesto, a modo de cierre final, ¿qué nos parece? Los torneos clausura y apertura, si los extrañamos o no, si deberían volver o no. La verdad que en un fútbol tan desorganizado como el que tenemos hoy en día, se extraña. Vamos al repaso de los torneos apertura y clausura en Argentina. Bien, y aquí estamos. Vamos rápidamente a hacer un repaso, pero primero nos posicionamos cómo nacen los torneos clausura y apertura y clausura en Argentina. Bueno, transcurrían los años 80 y en Argentina se disputaba un sistema que se había adoptado a partir de 1986 de los torneos de primera división. Recordemos que soy partícipe y en mis videos siempre lo hablo de que el fútbol argentino, hasta entrado bien una buena cantidad de años, fue ni más ni menos que la Liga de Buenos Aires. Lo que hoy en día se considera como el fútbol argentino fue la Liga de Buenos Aires. Solo la disputaban los equipos de Buenos Aires y su área metropolitana, con excepción de equipos de La Plata. Después se agregaron los de Rosario, los de Santa Fe, y así sucesivamente, hasta que recién, en 1986, con la creación de la Primera B Nacional, el fútbol argentino, digamos que completa todos los pasos para realmente pasar a ser federal. No sigue siendo hoy en día un fútbol tan federal, pero lo cierto es que desde aquella edición de 1986, cualquier equipo de cualquier rincón del país puede llegar a la primera división del fútbol argentino. Después veremos los métodos, las maneras, las posibilidades y demás. Pero el fútbol argentino es federal, es realmente argentino desde 1986. ¿Qué pasó? Desde aquel año se comenzó a disputar la primera división, un campeonato al estilo largo, al estilo como se juega en Europa, ¿sí? Que utilicen un calendario no anual, sino de agosto a junio. Eso duró hasta 1990. ¿Qué sucedió en 1990? La AFA decide modificar los campeonatos de primera división, que en algunos casos terminaban con varias fechas de anticipación, algún equipo se cortaba solo, como pasa también en algunos casos en Europa, y varias fechas antes se daba por terminado. Entonces la AFA se le ocurrió una gran idea, que era el mismo campeonato dividirlo en dos etapas exactamente iguales de 19 fechas cada uno, es decir, dos pequeños torneos cortos, y los ganadores de cada fase, esa fue la primera edición, que fue la 90-91, dividirla en dos pequeñas fases y el ganador de cada fase, no campeón, por eso hay una larga discusión en que muchos hinchas de Boca consideran al clausura 91 como un campeonato y no lo es. Lo cierto es que el formato cambió, dejó de ser un torneo largo, la temporada se dividió en dos torneos cortos, torneo apertura, que fue la apertura 1990, y el torneo clausura 1991. Los ganadores de cada torneo jugarían una final entre sí, y así fue como Newell's se quedó con la primera parte del torneo y Boca con la segunda. En aquella final, Newell's se impuso en una final ida y vuelta, en el partido de vuelta en la Bombonera, por intermedio de los tiros de punto de penal. Y así fue como Newell's se quedó con la temporada 90-91, que era lo mismo que se estaba jugando anteriormente, solamente con otro sistema, hasta que la AFA dijo no. Boca había hecho un gran campañón y a la postre se había quedado sin ningún título. Entonces la AFA, ¿qué hizo? No, haremos torneos cortos, apertura, clausura, dos campeones por año,
formato a calendario europeo, pero cada ganador de cada pequeño torneo de 19 fechas será proclamado campeón. Es decir, que la AFA comenzaría a entregar, como era en los años donde se jugaban el Nacional y el Metropolitano, 2 campeones por temporada o por año. Y así fue como comenzaron los torneos Apertura y Clausura. La primera edición con este formato fue la 1991, que ganaría River Plate, y así sucesivamente. 21 años duraron los torneos Apertura y Clausura. 22 si contabilizamos aquella temporada donde Newell's y Boca se vieron en aquella final. Y después, más aquí en el tiempo, los torneos Apertura y Clausura se dejaron de disputar oficialmente. El último campeonato fue el Clausura 2012, ganado por Arsenal de Sarandí. ¿Qué sucedió? Después la AFA modificó el nombre y lo pasó a llamar torneo inicial y final. Es decir, el inicial 2012, final 2013, inicial 2013, final 2014. Esos 4 torneos tuvieron el mismo formato que los Apertura y Clausura, nada más que con otro nombre, y se le agregó esto de la Copa Campeonato entre los 2 ganadores. Se enfrentaban en una final a fin de temporada, que la primera fue entre Newell's y Vélez y valió por un campeonato, que se quedó el conjunto velezano. Y en la segunda temporada dijeron, no, se enfrentan en una final, pero vale como Copa Nacional, y fue la Copa Campeonato 2014 que River le ganó a San Lorenzo. Los torneos final e inicial tuvieron mucha similitud con los Apertura y Clausura, por eso en algunos casos podemos generar ciertos paralelismos, pero en lo que respecta hoy en día a los Apertura y Clausura que se disputaron desde el año 1991 hasta el 2012, fueron 21 años, fueron 42 campeones, o sea, 42 trofeos que la AFA entregó a equipos. Hubieron variados campeones. Quien se quedó con mayor cantidad de títulos de los famosos torneos cortos fue River, que ganó 12 ediciones. 12 ediciones. Boca fue el segundo más ganador con 9. 7 para Vélez. ¡Wow! Tercera colocación para el conjunto de Liniers, que, claro está, recordemos que los Apertura y Clausura transcurrieron en los años 90 y 2000, en su gran mayoría, y aquí fue la época grande de Vélez Sarsfield, la época dorada, también una muy buena época de River. Boca a partir de 1998-1999, también con una muy buena cosecha de títulos. Y después aparecen en el cuarto puesto San Lorenzo con 3 títulos de torneos cortos, con 2 Independiente, Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys, y con 1 Lanús, Racing, Banfield, Arsenal y Argentinos Juniors. Los primeros títulos de Banfield, Arsenal y Lanús, ¿sí? Los 3 equipos del sur del conurbano que lograron durante este periodo sus primeros torneos. Boca con una buena cosecha, River lo mismo. El que se llevó la peor parte, creo yo, de todos estos años fue Gimnasia de La Plata, el conjunto platense que logró el récord de 5 subcampeonatos. 5 subcampeonatos el conjunto platense. Fue subcampeón de San Lorenzo en el Clausura 1995. Fue subcampeón de Vélez Sarsfield en el Clausura 1996. Fue subcampeón de Boca en el Apertura 1998. Fue subcampeón de River en el año 2002, del Clausura 2002. Y su quinto subcampeonato, el Apertura 2005, fue subcampeón de Boca Juniors. Muy cerca siempre estuvo el tripeo, pero no pudo llevar a cabo el trofeo, quedarse con él. Tenemos récord para todos los gustos. Aquí repasamos la cantidad de títulos que hubieron, los campeones que tuvimos. Solamente en 2 ocasiones de los 42 campeonatos disputados, solo en 2 se llegó a un empate en puntos en la última fecha, y en las 2 ocasiones fue el protagonista Boca Juniors. En una fue el torneo Apertura 2006, donde Boca estaba a un paso de quedarse con su primer tricampeonato de la historia, y Estudiantes de La Plata lo igualó en puntos. Se llegó a una final jugada en el estadio de Vélez Sarsfield, y Estudiantes de La Plata se impuso por 2-1 en aquella final. Y la segunda ocasión en que ocurrió fue 2 años más tarde, en el Apertura 2008, cuando el empate fue entre 3 equipos. Igualaron en puntos Boca Juniors, Tigre y San Lorenzo. Se llegó a un triangular,
donde Boca Juniors se quedó con el mismo. Mucho existe en base a ese triangular, perdón, porque siempre, o muchos hinchas de San Lorenzo, jactan de que San Lorenzo había tenido mejor diferencia de gol al final del torneo y el reglamento AFA decía que ante igualdad de puntos la diferencia de gol no pesaba, sino que había que ir a un desempate. Y en el desempate, fue en ese famoso triangular, igualaron en puntos y la diferencia de gol sí fue tenida en cuenta. Entonces el hincha de San Lorenzo siempre presenta la discusión de que por qué no valió la diferencia de gol cuando terminó el campeonato y sí en el triangular. Pero lo cierto es que el hincha de Boca se defiende diciendo que en el 2006 fue perjudicado Boca. ¿Por qué? Porque Boca tenía mejor diferencia de gol que Estudiantes de La Plata, sin embargo tuvo que ir a una final, la perdió y se quedó sin el campeonato. Reglamento AFA decía que ante igualdad de puntos no pesaba la diferencia de gol y en un desempate, en este caso que era un triangular, no se podía ir a penales, como por ejemplo hubiese sido una final mano a mano, y la diferencia de gol terminó sirviéndole a Boca Juniors. Lo cierto es que esas fueron las únicas dos ocasiones en las que hubo igualdad en la última fecha. En lo personal, por mi edad, me ha tocado disfrutar prácticamente todos los torneos Apertura y Clausura. Aquellos que sigan el video y son un poco más jóvenes y no los pudieron disfrutar tanto, la verdad es que es una época que se extraña el fútbol argentino. Fue una época sin entrar en la dirigencia AFA en particular, pero sí a nivel organización, los torneos Apertura y Clausura eran algo de lo más cercano a lo serio que tuvimos, en el sentido de que uno tenía un calendario aproximado, sabía que los Apertura iniciaban en agosto, finalizaban en diciembre, los Clausura iniciaban en febrero y finalizaban en mayo, junio. Dependía mucho si en ese año había Mundial o había alguna Copa América, pero los calendarios se respetaban bastante. Uno sabía que se debía enfrentar con todos los equipos a 19 fechas y en el clausura exactamente las fechas serían las mismas pero a la inversa, es decir, si uno jugó de visitante será después la vuelta de local. El mismo sistema que se adopta hoy en día en Europa, los famosos torneos largos a 38 fechas, solamente que se entregaban 2 campeones por año y que el raconto de puntos comenzaba desde cero cuando finalizaba la primera parte del campeonato. Lo mismo que en Europa se suele llamar el campeón de invierno, bueno, aquí se entregaba un título que era el campeón de la apertura y después el clausura. Duró 21 años, fue una época, como repasamos recién, con muchos campeones, con muchas figuras, con muchos grandes equipos. El Gimnasia de Timoteo Grigol, los River de Ramón Díaz, los Vélez de Bianchi, los Boca de Bianchi, grandes equipos, bueno, en fin, pero muchas anécdotas. También aquí, para repasar números de los torneos cortos, el mejor campeón fue el San Lorenzo del 2001. El San Lorenzo del 2001 logró la suma de 47 puntos, un número que no fue alcanzado por ninguno de los otros 42 campeones. Sí, dos grandes campeones fueron el River de la Apertura 1996 y el Vélez del Clausura 1998, ambos con 46 puntos. Pero ninguno igualó la racha del San Lorenzo campeón del 2001, aunque San Lorenzo también tiene el récord del peor campeón junto con el River de la Apertura 1993 y San Lorenzo del 2013, los peores campeones, es decir, con menor cosecha de puntos. Los campeones con mayor cantidad de partidos ganados, el San Lorenzo del 2001 y el River de la Apertura 1996 con 15 victorias cada uno. El campeón con menos partidos ganados fue el Independiente del Clausura 1994, que ganó solo 8 partidos de los 19 que disputó. Los campeones invictos, solo en 3 ocasiones hubieron campeones invictos, 2 para Boca y 1 para River. El Boca de 1998, del primer campeonato con Bianchi, Apertura 1998, ganó 13 partidos y empató 6. El Boca de 2011, de Falcioni, de la Apertura 2011, que ganó 12 y empató 7. Y el River de 1994, de Pasarela, Apertura 1994, que ganó 12 y empató 7. El equipo campeón más goleador fue el River de la Apertura 1996, 52 goles en 19 fechas.
Eso da casi un promedio de 3 goles por partido. Un número arrasador. Fíjese que el segundo equipo con mayor cantidad de goles a favor fue el Independiente del 2002, que logró 48 a 4 de aquel River del 96. El campeón con menor cantidad de goles, la peor delantera, fue el Newell's del 2004 con solo 22 tantos. Es decir, un poco más de un promedio de un gol por partido, 22 tantos en 19 fechas, y el campeón con mayor cantidad de goles recibidos fue el Argentino Junior del 2010, recibió 23 goles. Tiene hasta el récord del campeón con la peor defensa de todas. Y el campeón con la mejor defensa de todas, una de las vallas menos invictas, es el Boca del 2011 también, un campeón invicto, que solo recibió 6 goles en las 19 fechas jugadas. Recién segundo aparecería el Newell's del Clausura 2002 y el Estudiantes del Apertura 2010, que recibieron 8 goles cada uno. Después tenemos, como les dije, campeones de todos los colores, de todos los gustos. Gimnasia, que fue un equipo que quedó siempre en las puertas del campeonato. Hubieron equipos que lograron subcampeonatos, como por ejemplo Tigre, Huracán en 2 ocasiones, Colón, Rosario Central, Godoy Cruz, Talleres de Córdoba. Bueno, varios equipos que siempre dieron pelea en aquellos torneos cortos, pero quedaron en la puerta del título. Para mí, en lo personal, de lo mejor que hubo en el fútbol argentino en los últimos años, de lo más organizado. Recordemos que desde que la AFA empezó a trastocar los campeonatos, cuando llegaron los inicial y final, todo se desmadró. Desde ahí comenzamos con campeonatos anuales, largos, de 30 equipos, de 20, de 26, de 24, torneos de transición, torneos que valen como copa. Bueno, usted ya sabe lo que hace. Fíjese que desde el año 2014 el fútbol argentino no tiene correlativamente 2 campeonatos que sean iguales. Fíjese, hemos tenido un campeonato tras otro que se ha modificado en algo, ya sea en su formato, ya sea en su cantidad de equipos, ya sea en si vale por torneo o vale por Copa Nacional, en el calendario que ocupe en el año, en fin. La verdad es que nos merecemos como futboleros, Argentina, como país futbolero, como una liga tan reconocida en el mundo, un campeonato un poquito más serio, ya sea torneos cortos o torneos largos al estilo europeo, como a mí en lo personal la verdad es que me gusta. De hecho, hay un video que se lo voy a dejar aquí para que usted cuando quiera pase y lo vea, del campeonato ideal del fútbol argentino. Este ha sido un breve repaso de los torneos Clausura y Apertura. Mi nombre es Marcelo, por mi edad mayor de 33. Creo que, bueno, los de mi edad más o menos tienen que tener memoria de estos grandes torneos Apertura y Clausura. Vamos seguramente en algún momento a hablar de equipos que marcaron época o marcaron historia, quedaron en el recuerdo. Pero sí quería hacer un global, un recorrido, un repaso de los torneos Apertura y Clausura. Los famosos torneos cortos que duraron 21 años en la Argentina y la verdad los disfrutamos muchísimo. Los extrañamos. Nos vemos en otro próximo video. Este ha sido Grito de Gol. Mi nombre es Marcelo Siroco. Sigan en las redes sociales y los espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.